Ahora daremos inicio a la conferencia La carrera de Indias y la innovación empresarial, a cargo del doctor Sergio Manuel Rodríguez Lorenzo, de España. Lectura de hoja de vida. El doctor Sergio Manuel Rodríguez Lorenzo, de España, es máster en Economía de la Escuela Austriaca, máster en Archivística de la Universidad de Sevilla, licenciado en Geografía e Historia, en especialidad en Historia de América de la Universidad de Sevilla. Diplomas de estudios avanzados y programa de doctorado en Historia de América de la Universidad de Sevilla y candidato a doctorado en la Universidad de España. Profesor y académico en la Comunidad de Madrid, Academia Belgo-Española de Historia de Bruselas, Madrid y Real Academia de la Mar del Centro de Estudios Montañeses de Santander. Con ustedes, el doctor Sergio Manuel Rodríguez Lorenzo. Bueno, reitero mis buenos días. Ya creo que muchos nos conocemos y me gustaría leer unas palabras. Toda mi conferencia va a ser leída. Mi profesor antiguo mío, don Antonio Ruiz de Elvira, uno de los mayores conocedores de la mitología clásica, siempre decía que las cosas importantes había que leerlas. Y yo pues sigo su consejo. El verano pasado, mi amigo Alfonso de Ceballos Escalera, vizconde de Ayala, marino e historiador español, me solicitó unas palabras introductorias a su libro La sombra de Argo, Ciencia y Marina Españolas en el siglo XVIII, dedicado a las expediciones científicas por toda América durante el 700. Tuve entonces la oportunidad de confesar mi devoción por lo americano y creo que aquellas palabras, leídas por vez primera en la ciudad de Santander, de allá, pueden servir para expresar la emoción que siento al hallarme hoy entre ustedes en la capital del Santander, de acá, gracias a la gentilísima invitación de esta casa. Y con su permiso voy a leer aquellas palabras. Amo apasionadamente a América, su naturaleza, sus gentes. Lo tuve fácil. Con 13 años cayó en mis manos una antología de los comentarios reales del Inca. Soñé con los áureos palacios del Cuzco y las piedras gigantes cortadas a hilo de Sacsayhuamán. Luego vinieron una fotografía de Machu Picchu y las crónicas de Indias. Cómo sentí el flechazo en el ojo que unas hembras membrudas le dieron a Francisco de Orellana bajando por el Amazonas. Cómo chasqué la lengua con la sed que sufrió Alvar Núñez, cabeza de vaca, durante sus andanzas como hechicero. Cómo me salté con la batalla de Otumba, en la que Cortés y los suyos recuperaban el hálito tras la noche triste, mientras yo perdía los ojos en la vieja edición de Austral de la historia verdadera de Díaz del Castillo. Más tarde llegaron los barcos, los fletes, la marinería, los naufragios, y fui siempre hombre del 500, es decir, hombre del siglo XVI. Me acerqué al siglo XVIII por primera vez junto a los caballeros franceses del Punto Fijo, que, junto con Antonio de Ulloa y Jorge Juan, quisieron medir un arco del Ecuador y acabaron como el Rosario de la Aurora. Me convertí en devotísimo de Celestino Mutis y de Alexander von Humboldt. ¿Cuántas veces no habré mirado esas láminas de plantas que rasgan cualquier alma sensible? ¿Qué de veces no habré leído las descripciones del Pichincha, del corazón, del Chimborazo? Pero todos estos amores americanos a los que me entrego lo son a distancia, por correspondencia. Nunca se encarnan. Solo son papeles viejos y libros. Hasta ahí escribí. Gracias a la generosidad de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y a su rector magnífico, Fray Samuel Elías Forero Buitrago, a su Facultad de Economía, a su decano, don Alejandro Pérez y Soto, y a todo su equipo de colaboradores, salgo de la biblioteca y del archivo y me encuentro con la América que, además de leerse y pensarse, se ve, se oye, se palpa y se huele. Por fin, mis amores se encarnan
y no se imaginan la alegría que siento de estar en esta tierra, aunque también la responsabilidad. Soy consciente del esfuerzo que han hecho para traerme y solo espero, con mis humildes conocimientos, estar a la altura de la confianza que depositan en mí. Y empezamos. La materia de la que le voy a hablar es el filibote. Quizá algunos de ustedes, aunque ya menos, no haya escuchado nunca esta palabra, ni siquiera se imaginan de qué se trata. Tal vez los más jóvenes sí tengan cierta idea gracias a varios videojuegos de batallas navales que describen las características físicas de los buques en lucha. O al menos eso me ha pasado a mí, a veces con alumnos míos de corta edad que desconocían el nombre de la montaña más alta de Europa, el río más largo del mundo o la propia capital de Colombia, pero sabían distinguir, o eso creían, un galeón de un filibote, una carabela de un navío de línea. En la medida de lo posible, y por cortesía con quienes no son especialistas en la materia, no daré nada por supuesto o conocido de antemano. Les pido disculpas si en ocasiones mis palabras parecen algo simples. De cualquier manera, el turno de preguntas al final de la sesión puede servir para aclarar dudas si las hubiere. El filibote es el barco mercante por excelencia durante la Edad Moderna europea y el instrumento técnico que convierte a Holanda en la primera potencia mercantil del siglo XVII. Si las bondades del filibote son tantas como establecen comentaristas coetáneos o historiadores, y es cierto que Holanda hace de él la base de su hegemonía económica, podemos preguntarnos por qué otros países no se beneficiaron en la misma medida de esa tecnología naval. En realidad, estamos preguntando por un problema de mayor alcance, el del cambio tecnológico y su difusión. Una de las dificultades con las que se enfrenta el estudioso de los barcos es que los términos que designan las distintas tipologías navales no tienen un carácter unívoco. Una misma palabra hace referencia a buques distintos, según el lugar y la época, incluso en un mismo sitio y en un mismo tiempo. Esta falta de concreción se debe a que el discurso histórico y los testimonios escritos están la mayor parte de las veces en manos de personas que no poseen una experiencia directa con la mar, como era el caso de escribanos, abogados u oficiales de la administración. Hasta hace relativamente poco tiempo, y ya saben, en algunas de mis charlas, apenas 2 siglos, el mundo marítimo es ágrafo en lo esencial. Aunque sepan escribir, los auténticos marinos tienen poca necesidad de hacerlo. Más allá de un sencillo libro de sobordo que recoja sus cuentas o un cuaderno de bitácora en que se noten el rumbo y las incidencias del viaje. En otras ocasiones, la ambigüedad en los términos se debe simplemente a que, como decía el historiador francés Marc Bloch, y este libro lo recomiendo, los hombres tienen el hábito de cambiar de costumbres sin cambiar de vocabulario, y eso al historiador le despista. El origen de la palabra filibote es holandés. Proviene de la palabra vliebot. En neerlandés, como en alemán, la letra V se pronuncia F y el diptongo IE como una I de sonido largo. La doble O no se transforma en U, como en inglés, sino simplemente suena como una O algo más larga. Es decir, la palabra fliebot se pronuncia flibot y de ahí a filibote basta un paso. El significado de bot está claro. Bueno, la palabra fleabot es una palabra compuesta por otras dos. La palabra flea, la palabra bot, el significado de bot está claro. ¿Qué significa? Barco. Más dudas hay sobre la palabra flea. Algunos autores creen que se trata de la isla de Vlieland. Eso es Holanda. Una de las islas frigias, que es una provincia de Holanda, que cierra el Zuiderzee, que es la gran bahía que está ahí debajo del círculo.
Según esta postura, el Fleabot sería el barco de la isla de Fleeland, o mejor dicho, el barco cuya ruta principal de servicio pasa por esa isla. Para otros autores, la palabra flea procede de otra muy parecida, flick, terminado en G, pero esta G se pronuncia como K, que quiere decir mosca, o como verbo volar, por lo que la traducción de Fleabot sería el barco que vuela, es decir, el barco rápido. Los defensores de esta teoría creen también que de este modo se explicaría que el término Fleabot en inglés se tradujera como flyboat, también el barco volador. El Fleabot surge en Holanda en 1570 aproximadamente. Mantiene las mismas características generales que el boyer, un pequeño navío un pequeño barco de tonelaje, o sea, de navegación costera, y también el resto de naves mercantes en la tradición constructiva del norte de Europa, o sea, barcos aptos para el transporte de mercancías voluminosas, inspiración en los barcos de pesca, como por ejemplo el Haringbuis, que tanto contribuyó a alimentar a los holandeses con sus grandes capturas de arenques, o el Dogboat, especializado en la pesca del bacalao en los barcos de Dogger frente a las costas de Inglaterra. Eran barcos de escaso calado y de fondo plano, para evitar así los peligros de las costas bajas del Mar del Norte y del Báltico, y poca capacidad defensiva, innecesaria en estos mares tranquilos, donde la piratería fue casi siempre un fenómeno residual. Pero supone una evolución, el Fleabot, ahora lo veremos, supone una evolución con respecto al boyer, el mayor tamaño y la mayor rapidez. El Fleabot tiene dos palos, a diferencia del mástil único del boyer, que fue el primer barco que vimos, lo que permite una mayor superficie de velamen, o sea, de vela. A más palos, más velas, y por tanto un incremento de velocidad en la navegación. Posee también un mayor tonelaje, o lo que es igual, más espacio para carga. Mientras que los boyers rara vez superan las 50 toneladas de arqueo, los Fleabots suelen situarse entre 70 y 100 toneladas, esto es muy importante, luego lo veremos, muy pocas veces más. Un primer inciso. Seguramente no tienen, por las circunstancias vitales, muchos conocimientos navales. Voy a explicar una cosa. La meteorología naval, como la de tierra adentro, es asunto intrincadísimo. Las unidades de medida eran distintas de un lugar a otro. En Holanda, y en general en las riberas del Mar del Norte y del Báltico, la unidad de arqueo es el last, que equivale aproximadamente a 2 toneladas castellanas. Pero tampoco está clara la equivalencia en metros cúbicos de la tonelada española. Por una parte, se distingue el tonel cantábrico, también llamado tonel macho, de 1,51 metros cúbicos. Por otro, el tonel andaluz, también llamado tonelada, de 1,38. Una solución intermedia, que nos puede valer de aquí adelante, es la que propone el historiador francés Michel Moguinot, que es de 1,42 metros cúbicos, equivalente además a la tonelada de mar francesa. Solo son datos aproximados, pero para que tengan una idea. Si estuviéramos ante ese hipotético Fleabot de 100 toneladas, tendría una bodega de unos 142 metros cúbicos de capacidad. Y sería capaz de introducir en ella unos 200 barriles, también llamados pipas, de vino, cada uno con 330 litros. Es decir, una nave de 100 toneladas soportaría la carga volumétrica de 66.000 litros de vino. Para que se hagan una idea de cuando hablamos de 100 toneladas, pues caben 66.000 litros de vino. El cronista holandés Theodorus Felius, que vivió entre 1572 y 1630, cuenta en su crónica del estado de Hoorn que
En 1595, el regidor, mercader y constructor de barcos Peter Jansson Liorne fabrica un nuevo navío completamente distinto, el Fluid. Ahí tienen, bueno, quién era Peter Jansson Liorne. Liorne o Livorno es una ciudad italiana donde él tenía muchos intereses económicos y la ciudad de Hoorn es lo que está señalado ahí dentro de esa gran bahía holandesa. Además, era una ciudad de muchísima tradición marítima donde también se decía que se había inventado el primer barco que vimos, que era el boyer, ese pequeñito de pesca. Ahí tienen un plano de la ciudad, para que se hagan idea. Y este señor sí será más conocido. Bueno, ¿qué pasa con Peter Jansson Liorne? Que fabrica un navío de nuevo diseño, el Fluid. ¿Qué ocurre? Que algunos historiadores no hacen caso de la historia de Felius y creen que la aparición del Fluid se produce en cualquier momento de la primera mitad de la década de 1590, o sea, no en un año concreto, y que su inventor, si es que lo hubo, nos resulta desconocido, como ocurre con otros tantos tipos de naves de antes y de después. La evolución tipológica de los barcos ha sido, al menos hasta tiempos recientes, y en lo que a la marina mercante y de pesca se refiere, no así a la marina de guerra, lo que Friedrich Hayek denominaría un proceso espontáneo. Es decir, el fruto de una experiencia comunitaria, en este sentido marítima, decantada a lo largo del tiempo mediante el ensayo-error, con lentas y leves variaciones acumulativas y que no expresan el deseo consciente impuesto mediante coacción de ninguna autoridad central. Resulta significativo que los propios holandeses del siglo XVI no vieran al Fluid como un barco revolucionario. Consideran que sigue la tradición constructiva de la zona, como sucedía con el boyer y el Fleetwood. Sin embargo, las mejoras de diseño que presenta el Fluid hace de esta nave la más apta para el transporte de mercancías hasta entonces conocida en Europa y contribuye de modo notable a la consolidación de Holanda como la primera potencia mercantil de la época. Su dominio en el transporte marítimo europeo es casi absoluto hasta que los conflictos bélicos contra Inglaterra en la segunda mitad del 600, hubo 3 guerras, marcan el inicio de la decadencia de Holanda en el mar. El Fluid es mucho más largo y estrecho que el Fleetwood, con una relación, no se rían, que hace gracia, el Fleetwood, con una relación entre manga y eslora de 1 a 4 en los primeros modelos y hasta de 1 a 6 en el siglo XVII. Ya saben que yo soy poco abstracto. Para aquellos de ustedes que no tengan ningún conocimiento naval, les aclaro que la manga es la dimensión básica de un barco y expresa su medida transversal, de banda a banda, de babor a estribor. Es decir, la anchura máxima de un barco. Por su parte, la eslora es la dimensión longitudinal del barco de popa a proa y expresa la máxima longitud de la nave. Hemos dicho que la manga es la dimensión básica porque en función de ella se toman las demás. Cuando un carpintero de Ribera iba a construir un buque, lo primero que tenía que decidir era su anchura, la manga, para luego determinar su eslora y su puntal. El puntal, del que no hemos hablado todavía, era la altura de la nave medida desde la primera cubierta, también llamada cubierta principal o puente, que en aquellos tiempos era la que estaba situada más abajo y cubría la bodega. Si la manga es lo ancho y la eslora es lo alto, la eslora es lo largo, el puntal, más que lo alto, es lo profundo del barco. De hecho, en casi todos los barcos, la bodega y la primera cubierta iban literalmente debajo de agua. Después de este inciso, volvamos a decirlo, en los primeros Fluids, a una unidad de manga le correspondían 4 desloras y en el siglo XVII, por cada unidad de manga, hasta 6 desloras. Este sería el Fluid.
Este sería el barco revolucionario. Estas medidas que les he dado dan como resultado un barco de aspecto largo y estrecho. Si tuviéramos la vista acostumbrada a ver aquellos barcos antiguos, casi nos saldría involuntariamente la palabra para definirlos. ¿Cómo lo harían? Yo diría que es una flauta, o sea, son aflautados. De ahí la palabra, fluid. Para que podamos comparar, ahí visto de popa, o sea, visto desde la parte de atrás, se ve la sensación de estrechez de ese barco. Era un barco estrecho, en comparación con la longitud. Para que podamos comparar, les indico que las proporciones tradicionales en las naos españolas seguían una regla, que se llama la regla AS-2-3, donde a una unidad de manga le corresponde 2 de quilla y 3 de eslora, lo que daba lugar a barcos muy redondos. Ahí pueden comparar una sensación con la otra. Como el resto de barcos holandeses, el Fluid presenta un pequeño calado, es decir, se introduce poco en el agua y no necesita de mucha profundidad para navegar sin riesgo de tocar el fondo. Es ideal para las costas del Mar del Norte y del Báltico, que tienen muy fuertes mareas y están llenas de barreras arenosas y canales que conducen hasta los puertos, localizados además muchas veces lejos de la primera línea del mar, para evitar el azote de los temporales. La popa es curva, que es otra tradición del norte, y ahí pueden ver la sensación de comparación entre una popa cuadrada con la tradición de popa curva. Y además tiene una proa, o sea, la parte delantera del barco, que se llama proa llena, muy maciza, que avanza poco hacia adelante. O sea, esa sensación de salir hacia adelante en un barco se llama lanzamiento hacia adelante. Según Richard Unger, el mejor conocedor de la construcción naval holandesa, aunque aquí no aporta ninguna autoridad que lo avale, los fluids presentan una moldura en la popa que le da forma de flauta. Y de ahí el nombre de este barco, Fluid Flauta. Para el resto de autores, salvo aquellos que copian a Unger, el nombre proviene de la forma aflautada del casco, largo y estrecho. La exagerada longitud de la eslora no permite la existencia de una obra muerta muy elevada, es decir, la obra muerta de un barco es lo que sobresale del agua. Ahí pueden ver varias de las características. La moldura, la proa que sale poco hacia adelante, o sea que está muy levantada, y el escaso calado. Si se fijan, en la orilla hay 2 personas que están cerca del barco y digamos que con muy poca necesidad de agua el barco entraba en los puertos. Y eso será fundamental. La sensación de ser un barco que es muy plano hacia arriba, eso es lo que se llama una nave rasa. Y eso tenía que ser así, pues porque como era muy largo, si se le colocaban grandes estructuras, delante y detrás, en la proa y la popa, el barco quebraba. Ahí pueden comparar. Un filibote, nave rasa, una nave inglesa, de Enrique VIII de Inglaterra, donde se ve lo que se llaman los castillos de popa y de proa. Y lo mismo pasa aquí. Ese hueco que está en medio de 2 grandes estructuras se llama combés. Se trata, por tanto, el fluid de una nave esa rasa con un punto de gravedad muy bajo, que lo hace muy estable, cabecea muy poco, el cabeceo de un barco es hacer eso en el mar, cabecea muy poco porque suele navegar en más de 2 olas. Debido a su longitud, hace que vaya sustentado sobre varias olas, que esté un poco planeando y, por tanto, no cabecee. La escasa manga, es decir, la escasa anchura del barco, que en principio provocaría una inestabilidad lateral,
es una cosa estrecha, se mueve muy fácilmente lateralmente, se compensa con una cosa que vamos a ver aquí que se llama el casco y lo voy a decir primero en inglés, tumble home, que en español, según mi opinión, tiene un nombre mucho más bonito, el reviro de reveses o recogimiento de bocas. Como pueden ver, el casco del Fluid no es una U mayúscula de costados planos, sino que a partir de la línea de flotación se va curvando hacia adentro hasta llegar a la cubierta de arriba o la borda. Aparte de estabilidad, esta silueta del casco sirve para pagar menos impuestos. Aquí en esta imagen también de popa se ve esa curvatura hacia arriba que le otorga estabilidad y ya veremos cómo en el caso de los filibotes fue también un recurso de evasión de impuestos. Bueno, pues permite pagar menos impuestos en el estrecho del Sund, que es el que rompe el Mar del Norte con el Mar Báltico. Allí, en el estrecho del Sund, en la ciudad danesa de Elsinor, desde 1429 los reyes de Dinamarca cobran una tasa a toda nave que cruza del Mar del Norte al Báltico o viceversa. El criterio establecido para conocer aproximadamente la capacidad de carga de las naves y, por tanto, la cuantía del impuesto es precisamente la anchura de la cubierta superior, situada a flor de cielo y fácil de medir. Así que el reviro es un ejemplo auténtico de ingeniería fiscal por parte de los carpinteros de ribera holandeses. El impuesto en el Sund se paga no por la bodega principal, que está abajo, sino por la anchura de arriba, que es la que se puede medir fácilmente. Si arriba es más estrecho, se paga menos impuestos. La estrechez de la manga, por otro lado, proporciona una ventaja indudable. El fluid es rápido. Cuanto más anchura tenga el buque, será más estable, pero más lento, porque ofrece más resistencia al abrir las aguas. Y ciñe mucho y bien, es decir, en lo que cabe para la época, posee una notable capacidad de navegar contra el viento, lo que lo hace apto para todo tipo de rutas, como pasaba con la carabela española y portuguesa. Un aspecto importante es el aparejo. El fluid tiene 3 palos. El trinquete y el mayor, o sea, los dos de adelante, se distancian para permitir una escotilla más amplia que permite la facilidad de carga y descarga. Los mástiles se alargan y las vergas se acortan. Sí, las palabras no son unívocas. Las vergas son los palos transversales, ahí en amarillo, donde cuelgan las velas. Velas más cortas, vergas más cortas, significa velas más pequeñas y, en consecuencia, menos pesadas, más manejables. Como los mástiles son más largos, puede colocarse otra hilera de velas por encima de las principales que reciben el nombre de gavias. Recuerden, macrol, ¿quién? El gaviero, el que se subía a las gavias. Un complejo sistema de jarcias y poleas de todo tipo y tamaño, fruto de un mesurado estudio ergonómico del que casi nada sabemos, reduce la necesidad de fuerza humana para el manejo del fluid. Y este aspecto, precisamente, es una de las claves para entender la importancia de este barco en la economía marítima del momento. El fluid demanda menos tripulantes que cualquier otro navío coetáneo. En 1620, por ejemplo, una nave inglesa de 200 toneladas de arqueo lleva una tripulación cercana a los 30 hombres, mientras que un fluid holandés de idéntico tamaño lo tripula de 9 a 10 marineros. Vean la diferencia. Esto significa que, en igualdad de circunstancias, los costes salariales y de bastimento sería, para el señorío de la nave, cerca de un 60% más bajo en un fluid que en un barco inglés. Pero claro, el ceteris paribus es más cosa de teóricos que de la realidad histórica. Las circunstancias casi nunca son equiparables. En Europa no hay marinería más frugal. ¿Más frugal, Ángel?
de mentalidad más espartana que la holandesa. Se conforma con muy poco, ya nos refiramos a la dieta a bordo o a los salarios. De hecho, las comunidades marítimas del Mediterráneo sentían una admiración lastimera por aquellos lobos de mar. Los precios de bastimentos, además, son bastante más reducidos en Holanda que en Inglaterra, Francia, Portugal, España o Italia. La base de la dieta del marinero es el bizcocho, una torta de pan cocido 2 veces, muy prieta, que se reblandece con agua y vino. Y nadie tiene el trigo más barato que Holanda, cuyo tráfico domina en el Báltico y al que califica como el Moeder Negoti, o sea, el negocio madre. De ahí viene buena parte de la riqueza de los holandeses. Luego están el queso y el arenque. ¿Y quién tiene más abundancia de ellos que los holandeses? La carne de ternera y la mantequilla la conseguían a precios irrisorios en Irlanda. En verdad, la diferencia de costes de mantenimientos de tripulación y sus salarios supera ese 60% del que hemos hablado. A ello se suma la disponibilidad de una serie de productos humildes, aunque imprescindibles para el funcionamiento de las naves, los llamados pertrechos, el cáñamo para fabricar las jarcias o cuerdas, la brea para impermeabilizar los cascos, los inmensos troncos de coníferas para los mástiles. La madera procede de Suecia y Noruega, el cáñamo y la brea de Polonia, Lituania, Estonia, Letonia, Rusia y Finlandia. Los comerciantes y navieros holandeses controlan el tráfico de estos insumos sin que nadie les haga sombra, mientras que todas las marinas europeas dependen de la intermediación de los holandeses. Ellos disfrutan de pertrechos abundantes y baratos. Unos datos nos servirán para darnos ideas de este dominio de Holanda en el Mar del Norte. En 1601 atracan en el puerto de Londres 714 naves, 207 inglesas, 40 alemanas y 360 holandesas. En 1620 se calcula que 200 barcos de Holanda se dedican a traficar entre Inglaterra y los países del Mar Báltico. Y en 1688, Josias Child afirma que el comercio inglés en el Báltico es 10 veces menor que el holandés. Luego está el bajo coste de fabricación del fluid. Paradójicamente, las provincias de la República de Holanda no disponen de casi ninguna materia prima para fabricar navíos, ni árboles ni hierro, pero todo lo tienen cerca, en grandes cantidades y a precios asequibles. El fluid se fabrica con pino, fácil de moldear. Los astilleros holandeses disponen de grandes sierras movidas con molinos de viento, que ahorran mano de obra, esfuerzo físico y además dan precisión a las piezas. El diseño es sencillo y como no está destinado a llevar artillería para defenderse, su estructura es ligera y necesita poca madera en comparación con los buques de la órbita mediterránea. En esa diapositiva pueden ver, bueno, lo que está abajo realmente no es un fluid, tiene la popa cuadrada, pero pueden hacerse ideas de la diferencia de un barco que utiliza muchísima madera, como el de arriba, que es casi macizo. Es un barco de la Armada Española del siglo XVIII. Y un barco mercante con estructura mucho más ligera y, por tanto, mucho más barata. En el barco arriba falta toda la tabla del casco. Eso solo son las costillas, la estructura. Esta reducción de costes... una cosa antes, para que veamos el precio, cómo cambia. El diseño, ya vimos, es sencillo. Los carpinteros de riberas, como pasaban con los marineros y las cuadrillas, son también gente frugal, cobran muy poco, se conforman con muy poco. Y otro dato comparativo sobre precios. En Inglaterra, la construcción de un buque semejante al Fluid podía salir por 1.300 libras, mientras que en Holanda el mismo barco costaría 800. Esta reducción de costes, tanto constructivo como de explotación, permite que los navieros holandeses puedan ofrecer un precio de flete sin competencia entre 1/3 y la mitad más barato que otras flotas europeas y se conviertan de ese modo en lo que se llamaba entonces los carreteros de la mar.
Los fluids recorren todos los puertos de Europa, desde Viborg, en el norte, la antigua Viipuri finlandesa, hoy en Rusia, hasta Estambul, por toda la línea costera. Trasigan mercancías de unos y otros, compran y venden para retornar a sus bases holandesas casi 2 años después de haber salido. Llega un momento, en la segunda mitad del siglo XVII, que casi los 2/3 de la flota mercante europea está compuesta por fluids, casi todos salidos de astilleros de Holanda. Todavía, a mediados del 700, cuando ya el poder marítimo de Holanda decae frente a Inglaterra, continúa esta eficiencia económica. En 1755 se publica póstumamente un libro que habrán escuchado de un autor que conocerán, Richard Cantillon, y escribe en su ensayo sobre la naturaleza del comercio en general. De toda Europa, los holandeses son los que construyen barcos más baratos. Además, navegan con menos equipaje y sus marinos viven a muy bajo costo. Un auténtico prodigio de la tecnología naval. Ya sabemos cómo eran los fluids, ya sabemos cómo eran los flea boats, que no eran exactamente lo mismo. Después del significado de las palabras flea boat y fluid, así como de la descripción de las características más importantes de los tipos navales que designan, tenemos que regresar al principio, la palabra filibote. Todavía no hemos solucionado el primer problema, conocer el tipo de barco a que hace referencia. Etimológicamente, el enigma parece resolverse de manera bastante lógica. El filibote es el fleeboat, aquel barco holandés que nace hacia 1570, y nada tiene que ver con el fluid, que sale de astillero algo antes de 1595. Sin embargo, la realidad no es etimológica y sí bastante compleja. Por eso, a partir de ahora, transitaremos por 2 mundos que no habíamos tocado. El mundo de las hipótesis, pues hay pasos en nuestra argumentación que no podemos probar con las fuentes escritas exhumadas hasta ahora, y el mundo de la carrera de Indias, como saben, la ruta marítima que une a España con sus posesiones en América. El uso más temprano de la palabra filibote que hemos localizado en una fuente española data de 1575. Pero el documento no está escrito en España, sino en Flandes, nombre genérico que se daba a los Países Bajos de los Habsburgos, integrados por lo que hoy es Bélgica y Holanda aproximadamente. Se trata de una relación que incluye 5 barcos de 64 a 80 toneladas que sirven a Felipe II en ese puerto que ven ahí, en Dunkerque, y forman parte de la Armadilla de Flandes. La tipología naval que aparece en el documento nos resulta familiar. Flixbote. Con seguridad estamos ante un fleeboat. En el ámbito marítimo, una de las leyes no escritas es que todo lo que flota sirve para navegar. Los fleeboats no estaban diseñados para la guerra, pero en caso de necesidad, si se fortalecen un poco y se montan varias piezas de artillería no muy grandes, se convierten en armas temibles en costas de escaso fondo, como pasaba en el Mar del Norte. Los guets de mer, los mendigos de la mar, rebeldes flamencos contra Felipe II, hicieron un eficaz uso de los fleeboats al principio de la Guerra de los 80 años. Tras la pérdida del puerto de Brill en 1572 y la derrota naval al año siguiente en el Zuiderzee, frente a una flota inferior en número, los españoles acudieron al mismo tipo de naves que los insurrectos, los flixbotes. En la documentación surgida en la península ibérica, la palabra filibote aparece escrita de diversas formas. Filipote, felipote,
felibote, etc. Este parecido a la palabra Felipe, Felipe, Felipote, Felipe, Filipote, confundió a un historiador tan eminente como don Cesario Fernández Duro, que llega a decir que el nombre del nuevo barco recibe esta calificación en homenaje al rey Felipe II. Como curiosidad para los colombianos, ese señor fue invitado por su prestigio como marino y como geógrafo a la Comisión de Establecimiento de la Frontera entre Colombia y Venezuela en 1884. O sea, ese señor anduvo por estas tierras. Hasta principios de la década de 1590 no se vuelve abundante el empleo de los filibotes en el ámbito marítimo peninsular. Muy poquito antes, a fines de diciembre de 1589, el duque de Medina Sidonia escribe al rey sobre un filibote que se apresta para ir a la isla Tercera, una de las islas Azores, junto a otros barcos a recoger la plata que ha quedado allí de una flota anterior. Este es el señor que escribía la carta y que dominaba toda la costa atlántica andaluza. Era uno de los grandes aristócratas de España, el más rico de España. Pues bien, tenemos razones para pensar que este filibote que navega a la Tercera sería ya una nueva clase de nave, o al menos un barco que no se había visto antes en un puerto andaluz. Solo así se explica que el capitán general de la flota de tierra firme, o sea, la que iba a la costa sudamericana, don Francisco Martínez de Leiva, caballero de la Orden de Santiago, con experiencia marítima en Flandes, es decir, conocía el flibot, y futuro gobernador de Tucumán, hable en 1590 como algo extraño y novedoso, y cito literalmente, de unos navíos extranjeros que se llaman filipotes. La primera travesía transatlántica de un filibote debió de producirse en 1590. No aparece en los registros de ida de la Casa de la Contratación, que era una especie de jefatura de tráfico que dirigía el comercio entre España y América, pero sí el regreso a España en 1591. Hablamos del filipote El León Colorado. No es el Chapulín Colorado, el León Colorado, que lleva por maestre a Nicolás Jacques. Proviene de La Habana y arquea unas 130 toneladas, según el historiador Pierre Chauny, historiador francés, autor de la mayor obra sobre la carrera de Indias, Seville el Atlantique, 8 tomos en 11 volúmenes, más de 7.300 páginas. Tiene el récord Guinness de una tesis doctoral. A partir de 1591, la palabra filibote aparece con relativa frecuencia en los documentos de la carrera de Indias. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Son estos filibotes los fleeboats holandeses que comenzaron a votarse desde 1570? ¿O son los fluids, las flautas que según la tradición diseñó Peter Jansson Liorne en 1595? Desde un punto de vista fonético, no hay mucha diferencia entre el sonido fleeboat y fluid, y mucho menos si está pronunciada por un marinero alemán. Que escribiría fleute en vez de fluid y pronunciaría floite. Las primeras ventas de filibotes en Sevilla datan de febrero de 1592 y, curiosamente, los propietarios vendedores son vecinos de los puertos de Emden y Hamburgo, en Alemania. Sin mucho esfuerzo, imaginamos que a la hora de hablar de sus barcos los llamarían floites y que el notario que dio fe de los contratos de compra-venta entendió filibote, pues así lo puso en la matriz de la escritura pública. Pero ya hemos comentado que los argumentos fonéticos o etimológicos son débiles y de corto recorrido. Tenemos que ir más allá.
Si nos fijásemos en las dos ventas de filibotes, comprobamos que la capacidad de las naves supera las 250 toneladas. 260 y 270 concretamente. Recordemos, los flybots rara vez superaban las 100. Y recordemos también que los Flixbotes de Dunkerque tenían entre 64 y 80. A la vista del tonelaje parece que no estamos ante flybots, sino ante los fluid, las flautas. En ambos casos, y en otros que tengo recogidos para fecha posterior, se dice que las naves tienen 3 palos, trinquete, mayor y mesana. Recordemos de nuevo que esto era una novedad del fluid frente al flybot, que tenía solo 2. En todo caso, sea uno u otro, tenemos que explicar las razones por las que desde finales de la década de 1580 y sobre todo en la década de 1590, Sevilla y otros puertos españoles e italianos se inundan de barcos holandeses y por qué participan en la carrera de Indias. Existe una razón general que afecta a todo el sur de Europa. Ya entonces se habla de un cambio climático. Desde 1586 se repiten los años de malas cosechas. Esta crisis agrícola provoca un incremento exagerado de la demanda de trigo procedente del Báltico, el llamado trigo de la mar. Los holandeses no pierden la oportunidad y ponen sus barcos mercantes al servicio del trasiego de este producto de primera necesidad. Pero claro, solo un transporte de bajo coste rentabiliza las importaciones de trigo. Ya vimos que los barcos holandeses, sobre todo el fluid, permiten un flete barato. Esta es la causa por la que los puertos de Europa meridional conocen por primera vez la presencia de las naves de Holanda, al menos en un número significativo. El proceso fue de tal envergadura que Fernand Braudel, en su libro El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en tiempos de Felipe II, en mi opinión, el mejor libro de historia del mundo, titula uno de sus capítulos de cómo los holandeses conquistaron Sevilla sin pegar un solo tiro. Pero una cosa es que los filibotes holandeses visiten los puertos de España y otra muy distinta es que los navieros españoles los empleen de manera ordinaria en sus empresas. Dos hechos, sin embargo, explican que los filibotes comiencen a actuar bajo propiedad castellana en una ruta como la Carrera de Indias. La única que permanece en manos nacionales tras el progresivo abandono de la Carrera de la Lana, que es esta que ven ahí, por burgaleses, bilbaínos y naturales de Santander de allá. En primer lugar, la política de embargos portuarios y capturas en alta mar de la monarquía hispánica, como táctica contra los reverdes de las Provincias Unidas, es decir, contra la coalición de las 7 provincias septentrionales de los Países Bajos de religión calvinista lideradas por Holanda. 3 datos bastarán. En 1587, el duque de Medina Sidonia retiene 94 barcos holandeses. En 1590, el general Diego Brochero captura 7 navíos. Y en 1592, el general Francisco de Coloma apresa 13 filibotes sobre la costa del Algarve portugués, cuya soberanía está en manos del rey católico desde 1580. En segundo lugar, hay que reseñar la falta de naves castellanas para el comercio con América. Hoy se cumple un año desde que este señor murió. Esta escasez de naves no es consecuencia, como puede leerse en algún libro, de la derrota de la Gran Armada contra Inglaterra, como demostró mi buen amigo José Luis Casado Soto. De los 123 buques que salen de La Coruña, último puerto peninsular que toca la Armada tras su organización en Lisboa, 31 naufragan a consecuencia de los combates o el mal tiempo. Pero casi todas las pérdidas corresponden a naves auxiliares de transporte de vituallas y no se corresponden con tipologías navales atlánticas, sino mediterráneas, italianas o bálticas, alemanas, alquiladas para la ocasión. El resto de barcos, cuando escuchen aquello de la Armada Invencible que fue derrotada y fue una ruina, el resto de barcos, 92, regresa a puerto
en el norte de España. La verdadera causa de la falta de naves para la carrera de India tiene dos orígenes. Por una parte, el súbito incremento de la necesidad de buques provocado por el auge de la demanda americana, fruto a su vez de la alta disponibilidad de plata procedente de Potosí y Zacatecas, donde se aplican de manera generalizada el método de amalgamación a través del uso del mercurio. Y por otro, el empleo intensivo de muchas naves castellanas en acciones militares contra los corsarios ingleses en mares cercanos a la península, dos nuevos intentos de invadir las Islas Británicas, de los que nunca se habla y que también fracasaron en 1596 y 1597, y el apoyo de las naves españolas a la Liga Católica Francesa, en guerra contra la amenaza de los hugonotes, que es el nombre que se le da en Francia a los calvinistas. Pronto, la corona intenta, cómo no, sacar beneficio económico de la situación. Piensa que algunos de estos filibotes embargados podrían subastarse al mejor postor, siempre que fuese natural del reino. Como incentivo para la compra, se ofrece licencia para la navegación a Indias, pues no olvidemos que las naos de fábrica extranjera no pueden hacer la carrera transatlántica, salvo que tuviesen un permiso especial. Los mercaderes apoyan la propuesta del rey, pues de este modo pueden llevar sus mercancías sin que haya excesiva competencia por el espacio, lo que provocaría una subida del flete. Los oficiales de la Casa de la Contratación tampoco ponen trabas a las decisiones del rey y, de hecho, alaban las cualidades del filibote, a los que consideran, y cito, como aparece en el documento, tan buenos navíos como los vizcaínos, es decir, como los propios de España. Pero al mismo tiempo advierten que la entrada de los filibotes en las flotas puede quitar incentivo a los constructores locales, al ver que otros buques ocupan su lugar. Y esto sería un desastre para las armadas reales, que se nutren precisamente de las naos y galeones vizcaínos y, por extensión, de toda la costa española. La queja de los fabricadores nacionales, como pasa siempre, no tarda en llegar. Y ya en 1594 Felipe II prohíbe que naveguen a Indias Urcas, que también era un navío del norte, y filibotes. Las causas de esta prohibición no son de tipo técnico. No se pone en duda las cualidades marineras de los filibotes. Estamos ante una decisión de tipo estratégico. En el gráfico podemos comprobar que los filibotes continúan navegando en la carrera de Indias a pesar de la ley contraria. En todo caso, la participación de los filibotes en las flotas nunca fue numerosa. Salvo en los primeros años de la década de 1590, hasta la prohibición real, los filibotes se centrarán en el tráfico con la isla de Santo Domingo y en la ruta del tráfico de esclavos, la ruta Lisboa-Sevilla, África, Cartagena-Veracruz. La escasez de naves castellanas para la carrera de Indias hace que sus propietarios las fleten para los destinos más rentables: Veracruz, Cartagena de Indias, Nombre de Dios, Portobelo, en Panamá. Dejan de lado las islas del Caribe, donde el flete de ida es escaso por la falta de demanda de mercancías y toda la ganancia se obtiene al regreso, cuando se transportan los frutos de la tierra, cuero, azúcar y jengibre. Ante la falta de medios de transporte, los habitantes de Santo Domingo solicitan al rey que dé permiso para que algunos filibotes puedan navegar hasta su isla sin esperar la flota, sin llevar toda la artillería reglamentaria y a veces sin piloto examinado. Se acude al filibote por dos razones, una económica y otra técnica. Los filibotes son barcos baratos, mucho más baratos que las naos vizcaínas. De este modo, con una inversión pequeña, el naviero podría considerar la navegación a Santo Domingo como una vía rentable. Por otro lado, la barra de Santo Domingo, es decir, la desembocadura del río Zama, sufre un proceso de colmatación, lo que la hace peligrosa para naves de mucho calado, o sea, que necesiten mucha agua. El filibote, ya lo hemos dicho, cala poco y puede atracar en el mismo puerto dominicano sin necesidad de alijos en barcas que incrementan los costes y los riesgos.
El empleo de los filibotes en el comercio de Santo Domingo vive su momento más importante en la segunda mitad de la década de 1590 y la primera del siglo XVII. Gracias a esta nave podemos decir que los ciudadanos de esa ciudad pudieron salir adelante y fue una ciudad que estuvo siempre en riesgo de despoblación desde la década de 1530. Pero a partir de 1610, la situación en la carrera de Indias sufre un cambio. La demanda americana para los productos que circulan en la ruta oficial disminuye, o al menos cambia de naturaleza. Bien porque bastante de los artículos voluminosos, como por ejemplo el vino, se produce ya en el Nuevo Mundo, o bien porque las provincias americanas se abastecen por vía de contrabando que ofrece precios más bajos. El caso es que las flotas necesitan menos barcos, que además han aumentado de tonelaje, y pocas unidades bastan para la carga que hay disponible. Como ocurre casi siempre, las variaciones de la oferta de carga no se mueven al mismo ritmo que la oferta de naves. A Sevilla y Cádiz siguen llegando naos de Vizcaya o de Guipúzcoa, o sea, del norte de la península, que tienen que esperar años para hacer el primer viaje a América. Los historiadores navales que hablan de la escasez de producción de naves no saben que los barcos se están pudriendo en el Guadalquivir, el río de Sevilla. Pero claro, hay que buscar soluciones. Los navieros españoles se afanan en buscar alternativas y pronto encuentran una: Santo Domingo. Si antes le parece una ruta poco viable desde un punto de vista económico, ahora prefieren navegarla a permanecer en el río sevillano, perdiendo dinero y viendo cómo sus barcos se deshacen. Acuden al Consejo de Indias y no tienen más que alegar una cosa: que sus barcos son españoles. Y eso le otorga un derecho preferente contra cualquier navío de fábrica extranjera, como los filibotes. Desde entonces, los filibotes que participan en la carrera de Indias se dedican principalmente al tráfico negrero. La ruta triangular que une a la península con África y América nunca estuvo bajo influencia castellana, fue sobre todo un dominio portugués, luego holandés y posteriormente británico. No estoy en condiciones de asegurar a ciencia cierta cuáles son las causas técnicas del empleo del filibote en esta ruta. Tal vez por el escaso calado que permite el acceso a muchos pequeños puertos de la costa africana o del Caribe. Tal vez por las bodegas espaciosas más cómodas para el transporte de esclavos. Tampoco estoy en condiciones de probar documentalmente las causas económicas. El comercio negrero es la actividad donde se manifiesta con mayor claridad el afán de lucro. Es posible que esta búsqueda de beneficios, nada agradable a nuestras conciencias, hiciera aún más rentable el empleo de una nave barata, como el filibote. Lo que sí podemos asegurar es que la utilización de filibotes en el tráfico de esclavos no interfiere en los intereses navieros de los españoles, tradicionalmente dirigidos hacia otras rutas. Quizá esto explique que los llamados asientos de negros, es decir, los contratos firmados entre el rey católico y los proveedores de esclavos, generalmente portugueses, contengan una cláusula donde se especifica la navegación de hasta 6 filibotes anuales, cifra que luego se incrementarán, aunque sea de contrabando. Son estos viajes a África los que explican la punta del gráfico en 1619. A partir de esa fecha, y yo no puedo decirles por qué, el número de filibotes desciende también en esta travesía. Recuerden, si el filibote es un barco de construcción barato, no es exclusivamente por su diseño, sino porque los constructores holandeses disponen de materias primas a bajo precio y pagan a sus oficiales salarios más reducidos. La red de comerciantes holandeses permite, por ejemplo, que la madera de Noruega empleada en los filibotes se obtenga a precio más cómodo que la que utilizan los propios constructores noruegos. La brea y el cáñamo, procedentes del Báltico, abundan en los puertos holandeses, mientras que en el resto de Europa son productos caros y escasos. Reiteramos estos datos para que sirvan de introducción a una pregunta. ¿Por qué no se construyeron filibotes en España si tan rentables resultaban? Las tradiciones marítimas son bastante conservadoras en todas las regiones. Los cambios de diseño se producen de manera lenta, casi imperceptible. Construir un barco es una operación arriesgada. Cualquier fallo da como resultado un naufragio o como mínimo una navegación peligrosa.
se tiende a reproducir las formas exitosas en ocasiones anteriores. En la capacidad de innovación del carpintero de Ribera influye bastante la relación que mantenga con el proceso de explotación del barco como medio de transporte. En Holanda, los carpinteros mantienen una postura bastante alejada del uso posterior del navío. Por lo general, la propiedad de los barcos holandeses está dividida en gran número de participaciones, hasta en 260, que son adquiridas por personas con escaso conocimiento del medio marítimo, como por ejemplo viudas y agricultores. Los accionistas únicamente se encargan de nombrar a un gestor de la empresa naviera, el capitán o maestre, que como mero asalariado administra la explotación del buque, sin que tampoco tenga contacto directo con el constructor de la nave. Las acciones cambian fácilmente de manos y con esta facilidad cambia también el capitán. Este panorama da un cierto grado de libertad creativa al maestro carpintero de Ribera. Tras sus experimentos personales, puede ofrecer un producto novedoso. Arriesga la fama, pero no su hacienda de antemano. Y eso es más importante de lo que creemos. La situación en los astilleros españoles es muy distinta. La propiedad de la nave está en pocas manos, no más de 4. Lo usual es que tenga dueño único. Casi siempre son hombres de la mar, conocedores del medio que desean, conocedores del barco que desean y están siempre encima del proceso de construcción. Muchas veces es el mismo fabricador del buque quien luego lo explota como naviero. La corona da tanta importancia a esto que en la década de 1590 le reserva a estos navieros fabricadores el tercio del buque de la flota, o sea, el tercio del tonelaje. En estas circunstancias es lógico que los carpinteros de Ribera españoles no se arriesguen a adoptar un diseño que desconocen, pues no solo ponen en juego su fama, sino también su plata, pues están, cuando menos, al servicio directo y bajo la supervisión de quien pone el dinero. Pero tampoco existe un interés por el diseño del filibote para su empleo en la carrera de Indias. En un sistema de navegación en convoy, la rapidez del filibote, como vimos, se desperdicia, pues hay que navegar siempre al ritmo del barco más lento. De nada sirve un barco rápido, siempre tenemos que esperar al último. En cuanto al bajo calado, es decir, la capacidad de entrar en un puerto con poca profundidad, en determinados momentos sí se valora esta cualidad del filibote, pero por lo general es una cualidad peligrosa para los mercaderes y la corona, aunque por motivos distintos. Los mercaderes prefieren un barco de gran calado, es decir, que necesite mucha profundidad de agua para navegar. De este modo se evita el ascenso del Guadalquivir. Ahí tienen un mapa del curso del río Guadalquivir hasta Sevilla en el siglo XVIII. Hasta el ascenso del río Guadalquivir. Ahí tienen el puerto de Sevilla en la segunda mitad del siglo XVI. O sea, un barco de mucha profundidad se evita subir el río, llegar a Sevilla, que era donde había que pagar el impuesto. También se acaba, si se emplea un filibote, es decir, si puede subir el río, la excusa de la barra de Sanlúcar, que está justo en su desembocadura. Tan peligrosa de superar, es cierto, escenario de muchísimos naufragios. Es el lugar del mundo donde hay mayor cantidad de barcos hundidos. Excusa que, por tanto, era cierta, era muy peligrosa. Y con ella, los tratos ilegales que se producían en Cádiz y el puerto donde el duque de Medinasidonia, aquel señor que mandaba el filibote, tiene su asiento. Ahí, en Sanlúcar de Barrameda, era donde tenía su lugar de vivienda. A la corona le interesa, por una parte, que un calado modesto permita llegar hasta Sevilla, donde pagarán impuestos, pero por otro lado, teme que en la orilla americana se pueda acceder a cualquier puerto distinto de los permitidos por la legislación. Es decir, el contrabando se reduciría por un lado, pero aumentaría por otro. Ahora, un tema que interesa, porque es estrictamente económico, el problema de los subsidios. La financiación de las fábricas navales condiciona el diseño. Desde 1563, la monarquía católica subvenciona la construcción de barcos en la costa cantábrica, pero no cualquier tipo de barcos. A la corona le interesan los barcos grandes
y, en la medida de lo posible, capacitadas para llevar y utilizar una artillería poderosa. En realidad, el deseo del rey es disponer de naves que emplear en sus armadas, no a través de la construcción directa, que salía muy cara, sino mediante el embargo forzoso. Los constructores de naos real, pues a diferencia de Holanda, la fábrica de naves en España resulta muy cara y además no se ha vivido en los territorios peninsulares la revolución financiera que ya se está desarrollando en la República Holandesa. Tampoco los carpinteros de Ribera están interesados en la importación de diseños como el filibote, ya que el rey no está dispuesto a sufragarlos. Todo este complejo de intereses políticos, militares y económicos sociales hace que el filibote no se incorpore a la tradición constructiva peninsular. Pero España no fue un lugar único. Tampoco los ingleses reprodujeron la técnica del filibote. La mayoría de los que dispone Inglaterra durante la segunda mitad del 17 proviene del apresamiento de vasos en las guerras anglo-holandesas. Solo en el primer conflicto contra Holanda, entre 1652 y 1654, apresaron los ingleses más de 1 millar de fluids. Colbert, ministro del rey de Francia, Luis XIV, envió a varios maestros carpinteros a que aprendieran las técnicas de construcción naval holandesa, misiones de auténtico espionaje industrial. Pero tampoco se dio un desarrollo de una versión francesa del filibote. Prefirieron la adquisición por compra-venta o la requisa en tiempos de guerra. Parece que solo las ciudades hanseáticas se interesaron por el filibote como diseño. El primero de ellos salió de los astilleros de Lübeck en 1615 o en 1618. No resulta extraño que la Hansa hiciese suya la técnica constructiva del fluid. Ellos sí, y no Inglaterra ni Francia, y menos aún Portugal, España o Italia, pertenecían a la misma tradición marítima que los holandeses. Tuvieron además una mentalidad religiosa similar, aunque mucho menos anticatólica en el caso de las comunidades alemanas. De cualquier manera, la incorporación de filibotes propios en las marinas hanseáticas no impide la decadencia de esta organización de origen medieval. El fluid, para Holanda, quizá fue condición necesaria para su hegemonía, pero no suficiente. Otros muchos aspectos explican su desarrollo económico y cultural. Copiar el filibote no garantizaba nada. De verdad que voy concluyendo. En 1671, Nicolaas Witsen, alcalde de Ámsterdam durante 30 años, administrador de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, cartógrafo en sus ratos libres y un buen tratadista naval, considera que la introducción y aplicación de nuevas máquinas, y el barco era la máquina de máquinas, no son hechos estrictamente tecnológicos, sino algo sociocultural. En sus palabras, una disposición mental. Este parrafito no tiene desperdicio. Extranjeros que vienen a los arsenales holandeses a estudiar ciertas técnicas que reducen los costos, no consiguen poner en práctica esas técnicas en sus países. Eso se deriva, en mi opinión, dice Witsen, del hecho de que tales personas tienen que trabajar en un ambiente distinto, con la mano de obra no holandesa. Aunque un extranjero aprenda todo lo que hay que aprender, sus conocimientos no le servirán a menos que consiga inculcar en sus trabajadores la ordenada y sobria mentalidad de los holandeses, lo cual es imposible. La historia de las embarcaciones no constituye una historia en sí. Hay que situarla entre las otras historias que las rodean y sostienen. Esta reflexión de Fernand Braudel puede hacerse extensiva no solo a distintos ámbitos tecnológicos. Nos previene, además, contra cualquier clase de determinismo. El devenir del ser humano resulta demasiado complejo para ser comprendido a partir del pensamiento esquemático, ya sea académico o popular. Ni el estribo del caballo hizo al feudalismo, ni la máquina de vapor al capitalismo. Simplemente les dio una forma concreta. Recuerden, en todo caso, que nuestro pasado
está también constituido por nuestros descartes y que el futuro nos pertenece. Pero solo Dios lo sabe. Muchas gracias.